Claro que sí, Susi, muchas gracias, me da emoción estar contigo. Pues mira, surgió porque pues ya llevo un rato o sea, en el tema de la promoción de lectura y de crear comunidades. Y la idea del seminario surge porque me doy cuenta de que los lectores quieren profundizar muchísimo más en los procesos que hay detrás de las historias que leen, ¿no? Nuestra experiencia como lector comienza cuando compramos el libro, como sea que lo compremos, físico, digital, audiolibro, en librerías, y termina cuando le damos vuelta a la última página. Pero, ¿qué pasa con todo ese camino que recorren los libros hasta llegar a nuestras manos? Y yo lo que buscaba con este seminario y lo que busco con este seminario es darle el valor al trabajo de toda la gente que está detrás, ¿no? Siempre reconocemos el trabajo del escritor, que es con quien inicia todo este proceso. Y decimos, sí, la historia y el tiempo que se toma en crearla, pero ¿quiénes son las personas que acompañan, ¿no? Pues, a los creadores de historias? No solamente los editores, que si como lectores conocemos que hay un editor detrás, ¿qué hace un editor, no? ¿Cuál es su función? ¿Cómo deciden si un libro se publica o no? Sobre todo para los autores que están comenzando, que están dando sus primeros pasos, porque ya para los que están consolidados, me queda claro que es un tema de acompañamiento, ¿no? Es una guía. Pero bueno, el tema de los editores, de los agentes literarios, también era muy importante. ¿Cómo es esta negociación que pocas veces nos cuestionamos sobre los derechos de autor? ¿Cómo se decide a qué editorial se manda un manuscrito? O sea, ¿qué editorial lo va a publicar de acuerdo a ciertas características? ¿Bajo qué consideraciones son las que se toman en cuenta? El tema también de las campañas de comunicación. Tú y yo lo sabemos, pues al final son los medios los que permiten que estas historias lleguen a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se crea una campaña de comunicación, la relación de la prensa con el autor y la editorial? También las librerías, por ahí tenemos a uno de los, pues es una figura muy importante porque es el director comercial de una de las cadenas de librerías más grandes de este país, para que nos contara también un poco cómo se reestructuraron a partir de la pandemia y de tomar en cuenta todos estos otros factores que han tenido que incorporar no solamente al espacio físico, ¿no? Lo que te decía, desde audiolibros, venta de libros digitales, todos estos nuevos formatos con los que el lector se va familiarizando y a los que cada vez busca llegar más. Y cómo fue también la reestructura, sobre todo con el comercio en línea, porque me queda claro que si bien hay librerías pequeñitas que no cuentan con toda esta infraestructura, sí hubo otras que dijeron, ok, tenemos que explorarlo porque es la única opción que tenemos a partir del encierro. Entonces, esto fue lo que buscaba, esta fue mi intención o mi motivación principal para hacer este seminario, como revelarles todos esos secretos. Siempre les digo, es como todas las dudas que tuvimos que nadie nunca nos aclaró. Bueno, pues espero que en el seminario y con todas estas figuras tan importantes queden resueltas. Es justamente eso, el tema de renovación, de empezar a considerar cosas que antes dabas por sentado, ¿no? En temas de librerías, con el tema de los agentes, que para mí es una figura bien importante y de la que poco sabemos, pues son las personas que están en todas estas negociaciones, porque uno cree que tiene el libro en la mano y se publica solo, pero la realidad es que no, ¿no? Y están todas estas agencias literarias también que te van guiando, que te van asesorando en temas legales y en temas de creación, ¿no? O sea, ¿qué pasos tienes que dar también para que como escritor tú estés protegido, ¿no? Pues, no sé, recibas, no sé, la remuneración justa por tu trabajo, por el valor de tu obra, y cómo ellos, sobre todo, buscan estos perfiles, lo que te decía de las editoriales, o sea, qué editorial puede estar interesada, ¿no? ¿Qué sello puede ser el adecuado para esta obra? Dependiendo mucho de las características de la historia y del autor. Este era el tema que yo quería, bueno, que quiero abordar es María Lynch, quien nos va a estar acompañando, que además dirige una de las agencias literarias más importantes del mundo, pero salir de todas estas dudas, ¿no? ¿Cómo funciona para ellos? ¿Cómo funciona una agencia literaria? ¿Cómo ellos buscan a los autores o los autores los buscan a ellos para esta representación, ¿no? Que creo que todo se va dando de manera simultánea,
pero ¿cómo deciden a quién sí? O sea, ¿cómo deciden si este autor, no? Como tú lo decías también, pues hay agencias muy grandes, hay unas más pequeñitas, pero creo que al final el apoyo es el mismo. El apoyo de la gente literario es indispensable para todos los autores. Y no es que no se pueda, con esto tampoco quiero decir, no es que no se pueda publicar si no tienes a una agencia detrás, no, pero ¿cuál es el valor agregado, no? Yo antes no era tan consciente, eso sí. Antes, tengo que reconocer, no era tan consciente del papel del editor hasta hace unos años, que te das cuenta de que van de la mano. O sea, detrás de una buena historia, yo creo que hay un gran editor. Justamente para esto, para ese proceso de acompañamiento, de a ver, tienes clara esta idea o puedes desarrollar esta idea, ¿no? Porque, bueno, el escritor ya la tiene en su mente, pero también el editor es el que te va dando la pauta de decirte, ¿por qué no exploras? Tu historia es esta, ¿por qué no exploras por este lado? ¿Por qué en vez de esta personalidad no le pones esta otra al personaje que puede ser, que se puede explorar muchísimo más, que se puede explotar? Yo creo que indiscutiblemente debemos valorar el trabajo de los editores, ¿no? Desde que reciben el manuscrito, que es lo que te digo, qué ojo tan crítico deben tener, porque hay que tomar en cuenta que todas estas personas, antes de hacer lo que hacen, son lectores, ¿no? Lectores críticos, lectores ya profesionales también. ¿Cómo decidir si un libro va a tener el éxito que tú supones que va a tener? Y también cómo se dejan ir historias. ¿Cuántas no grandes historias sabemos que nunca encontraron el editor adecuado y de repente ese editor decía, ¿cómo dejé ir esto que se convirtió en un éxito? No solamente literario, sino de ventas. Entonces, tratar de descubrir mucho del papel del editor para mí es importante, porque es una figura indispensable en el acompañamiento con el autor y con la obra que se está creando y dentro de una editorial también. Ser el medio tradicional, ¿no? Televisión, periódico, revista, radio. Hoy tienes una cantidad inmensa de posibilidades, ¿no? Desde redes sociales, pues personas como yo que se dedican a la promoción de lectura, ¿no? Y a descubrir nuevas historias. Yo creo que sí, yo creo que cambió. O sea, yo creo que al final todos hacemos el mismo trabajo, que es difundir o dar a conocer una obra o a un autor. Y sí creo que ha cambiado. Y a partir del año pasado, o sea, yo creo que el 2020 nos trajo una pandemia que desgraciadamente no nos cambió la vida a todos, pero yo creo que en muchos sentidos también trajo cosas buenas, ¿no? Aprender a abrir nuevas ventanas, nuevas posibilidades y darnos cuenta de que también llegaron para quedarse. O sea, porque no es como que a partir de ese momento y cuando regresemos a la normalidad vayan a cambiar. Yo creo que hay que incorporarlas. Y te voy a dar un ejemplo tan sencillo como una feria de libro. Antes, ¿quiénes acudían a la feria del libro? Pues los que estaban en la ciudad. Hoy una feria del libro, la feria del libro de Guadalajara, la pueden ver en todo el mundo, ¿no? Gente que se conecta y nunca ha tenido la oportunidad de ver al autor en persona o no sabía quién era, de repente en un clic descubre todo ese mundo de posibilidades. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que considerar que llegaron para quedarse y tenemos que aprovecharlas. Creo que todo se trata de trabajo, Susi. Yo creo que todo es disciplina. Quien tenga el interés, yo creo que sí. O sea, quien tenga esa inquietud de contar una historia, yo creo que puede hacerlo. Si va a funcionar o no, pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que detrás de cualquier trabajo, y tú lo sabes, es un tema de disciplina. O sea, de estar una y otra vez, y en qué me falla, y de reconocer cuando uno la riega, si alguien tiene un comentario, ¿no? O sea, me queda claro que todo mundo quisiera poder contar historias. Tampoco creo que una cosa es quererlas contar y otra cosa es saber cómo contarlas, ¿no? Porque pueden surgir a partir de un sueño, la pensaste, la viviste, te la imaginaste, te la contaron, pero saber cómo contar, saber cómo plasmarla, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y justamente con esta charla, eso es lo que quiero, o sea, que entiendan, porque además hemos crecido también con el concepto de cierto tipo de escritor, y yo creo que en ese aspecto hay todo un campo de posibilidades. Alguna vez lo platicaba, el escritor de brújula o el escritor de mapa, ¿no? El escritor que se deja ir, nomás y empieza la historia y nunca sabe cómo va a terminar y solito la historia lo va llevando y sus personajes.
Y escritores que ya tienen todo el concepto perfectamente claro. Dicen, así es como empieza, así es como termina y por aquí pasa. Entonces, no creo que haya una manera correcta de hacerlo. Simplemente creo que hay que hacerlo, ¿no? Más allá del temor que nos pueda generar el no sé cómo. Es siéntate, escribe y veamos qué pasa. Creo que al final debemos de tomar en cuenta de que es un negocio y, o sea, eso hay que considerarlo y que también responden a una necesidad por parte del lector. Yo creo que eso es bien importante. O sea, hay lectores de masas, o sea, hay autores de masas, ¿no? Que saben llegar perfectamente a todo el mundo y hay autores mucho más especializados en ciertos temas y eso no quiere decir que un libro sea mejor que otro, ¿no? Hay historias que tienen el mismo peso, pero yo sí creo que son muchos los factores a considerar, desde la trayectoria, desde el tipo de historia, lo que te digo, que respondan a o que satisfagan una cierta necesidad para los lectores, ¿no? Yo creo que sí hay muchos aspectos que tomar en cuenta. Definitivamente pesa mucho un editorial, ¿no? En temas de difusión, ¿no? Por más que, aun cuando hay editoriales pequeñas con obras y publicaciones de autores valiosísimos, yo creo que sí, el peso de una editorial eh, ya consolidada, pues sí, es indiscutible. Y yo creo que el autor es consciente también de eso. Pandemia, yo creo que la explosión de los clubes de lectura. O sea, la necesidad de la gente de encontrar esos espacios. Antes leíamos, siempre, yo sí los digo mucho, que dejé de considerar la lectura como un acto solitario. Sí leemos nosotros solitos, ¿no? En nuestra habitación, pero hemos buscado compartir esas historias, porque tenemos la necesidad de platicarlo, porque tenemos la necesidad de compartirlo, porque cada lector hace una lectura diferente del mismo libro. Y yo creo que ahí está el valor, ahí está lo rico de la lectura, el poder ver cosas que el otro no ve, que yo sí veo y viceversa. Esa parte para mí ha sido impactante a partir del 2020. O sea, yo tenía un club de lectura, llegué a 12 clubes de lectura con gente de todo el mundo que me decía, es que quiero estar ahí, por el simple hecho de platicar, de compartir una historia y de que todos comentemos desde nuestra experiencia. Yo creo que eso sí. Toda la información la encuentran en mis redes sociales, El Librero de Valentina, YouTube, Instagram y @librero de Val en Twitter y en la página www.elibrerodevalentina.mx. Ahí tienen toda la información.